Gracias, mi nombre es María Lucinda Lozada Moreno, estudiante de la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad para la Cooperación Internacional UCI-México. Explicaré el tema Principios Fundamentales del Contrato de Consumo impartido por la universidad correspondiente a la materia Derechos del Consumidor. Para el Diccionario Jurídico Mexicano, contrato es el acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas, creación o transmisión de derechos y obligaciones debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza, pues también presenta el carácter de una norma jurídica individualizada. Respecto al contrato de consumo, se puede dar la siguiente definición. Es una categoría general de contratos que guarda una particularidad en relación al contrato en general. Su nota característica es que interviene con parte en consumidor, quien se encuentra en una situación de asimetría frente al proveedor, lo cual genera un régimen especial de protección. A diferencia del derecho civil, que está estructurado bajo el principio de igualdad entre las partes, bajo el principio de igualdad, el derecho de consumo parte de una situación de desequilibrio entre el consumidor y el proveedor. Esta situación de desequilibrio obedece a una asimetría contractual relevante para la relación de consumo. De acuerdo al concepto anterior, es muy importante mencionar quién es el consumidor y quién es considerado proveedor. El artículo 2, fracción primera, señala: consumidor es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización de servicios a terceros. Tenemos también al proveedor, el cual en la fracción segunda del mismo ordenamiento legal señala: proveedor es la persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. En el contrato de consumo se considera que el consumidor es la parte débil en la relación consumidor-proveedor, ya que el consumidor solo se hace parte en el contrato que fue redactado, razonado y estudiado por el proveedor, careciendo el consumidor de negociación en el mismo. Por este motivo, el contrato se considera asimétrico, puesto que el proveedor posee mayor conocimiento y ventajas sobre el consumidor. Respecto al producto ofrecido y a las condiciones pactadas, tal contrato está arreglado, ya que se pretende proteger a la parte débil, el consumidor. ¿Cómo? Mediante la normatividad y los organismos encargados de aplicar la misma. En el caso de México existe la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor. Para su aplicación, el consumidor, al hacer parte del contrato del proveedor, debe dar consentimiento informado, siendo obligación para el proveedor explicar y especificar las características del producto o servicio y de las consecuencias de las cláusulas legales que conforman el contrato. El contrato de consumo posee los siguientes principios fundamentales. Principio de la buena fe objetiva. Exige considerar la situación en su conjunto, agotando su estudio a profundidad y tomando en cuenta la conducta de ambas partes. Se tiene en cuenta la claridad en que las cláusulas se redactaron para saber si no se dejó en desventaja al consumidor. Principio favor debitoris.
Significa a favor del deudor y debe ser entendida como una regla de protección jurídica para con la parte más débil en un contrato. En este caso, el principio se refiere a la protección respecto al consumidor por ser la parte más débil. Principio interpretatio contra stipulatorem. Este principio señala que cuando no es posible hacer una interpretación literal de un contrato, ya sea por ambigüedad, contradicción o imprecisión, la interpretación no deberá beneficiar a la parte que redactó tales cláusulas. ¿Qué quiere decir? La parte dominante, que es el proveedor, ha tenido tiempo para redactar, analizar y revisar las cláusulas a su favor, por lo que debe evitar caer en ventajas sobre la contraparte, quien solo se adhiere al contrato debiendo responder por los daños causados y abusos contra el consumidor. Principio de conservación del contrato de consumo. La conservación del contrato es obligatoria, ya que el contrato es la principal prueba en la controversia, por lo cual debe conservarse con fines hermenéuticos. Posee esta clase de contrato un tipo de interpretación especial, ya que en ella se busca proteger a la parte débil del contrato, el consumidor, pues éste solo se adhirió al contrato. Principio pacta sunt servanda. Este principio se refiere a que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes. Los contratos son obligatorios y por tanto tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Respecto a los bienes intangibles y de servicios virtuales, estos contratos son idóneos para este tipo de servicios en virtud de que se manejan a distancia. La revisión del Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor en relación a la contratación electrónica permite conocer el panorama que prevalece en la legislación relativa a este tipo de contrataciones. Tiende a ser insuficiente para un mercado tan amplio como electrónico. Sin embargo, es un contrato regulado en función del medio a través del cual se expresa el consentimiento. Características que considera un contrato de consumo eficaz. De acuerdo a las partes, se considera que estos contratos se establecen ante comerciantes y comerciantes, tal y como está establecido en las legislaciones anglosajonas. También entre comerciantes y clientes. De igual manera establece contratos de consumo entre comerciantes y administradores, entre clientes y clientes o consumidores y consumidores. De acuerdo al objeto puede ser directo o indirecto, donde los contratos de consumo de manera electrónica se dan 100% en medios virtuales, cuando es de manera directa o de acuerdo al objeto directo. Explico. El objeto directo se da cuando está condicionado a una contratación que no siempre se da 100% de manera virtual, toda vez que el servicio es susceptible de ser entregado de manera tangible o presencial. Se tendrá en cuenta si estos contratos se dan de manera nacional o internacional y establece las normas jurídicas y los tribunales que serán competentes para dirimir las controversias que se puedan presentar. Finalmente, se debe considerar si la red en que se va a llevar a cabo el contrato de consumo es virtual o intangible. Si es virtual la red, se da por red abierta, que es aquella considerada por Internet, o red cerrada, que es aquella que debe adherirse a un sistema de intercambio de datos electrónicos que también son compatibles con las redes abiertas o denominadas de Internet. Contrato de consumo y cláusulas abusivas. Se debe tener en cuenta que existen diversas cláusulas y que las cláusulas abusivas pueden ser de contenido discrecional, cuyas cláusulas son establecidas con antelación, y los contratos con cláusulas predispuestas son los de adhesión, los cuales
sus cláusulas abusivas no son propias de este tipo de contrato, pero genera desconfianza no haber claridad en cláusulas ocultas que no se pueden detectar con facilidad. Como conclusión puedo decir que no deben ser afectados los derechos fundamentales del consumidor, así como su patrimonio. Por ello debe haber de parte del proveedor cumplimiento, calidad y prontitud en la entrega de los productos. En cuanto a los cambios que ha tenido consigo la globalización, el manejo de las tecnologías es una herramienta de primera necesidad. El mundo debe ser más dinámico y más abierto a las innovaciones, dando paso a una forma superior de sociedad. El particular debe poder decidir con autonomía. Quiero tomar una frase de la motivación de la sentencia de 1875 de un juez inglés que dice, abro comillas, si hay algo que el interés público reclame más que cualquier otra cosa, es que los hombres maduros y conscientes deben tener la máxima libertad de contratar y que sus contratos deben ser hechos respetar por los tribunales. Gracias.